diabetes mellitus y falla cardíaca crónica sí han habido avances. Y lo bueno, que los medicamentos nuevos que han salido los tenemos acá y los usamos en los hospitales también, en lo que es falla cardíaca, que seguramente les ha dicho Diego, ¿no? Vamos a empezar con lo que es manejo de hipertensión arterial. Supongo que en la clase teórica el doctor Diego les habrá mostrado la actualización de la guía del 2024, creo que salió, que no hay mucha variación en sí con la guía del 2017, ¿no? Bueno, llama hipertensión arterial a partir de 120 sistólicas, ¿no es cierto? ¿No? Hipertensión arterial desde 120 hasta 140, ¿cómo es? 140, presión elevada. Claro, presión elevada, perdón, desde 120 y ya hipertensión arterial a partir de 140 con este 90, ¿no? En ese sentido, el concepto desde el séptimo reporte, el octavo reporte, la guía del 2017, no cambia al referirse a hipertensión arterial desde 140 con 90, ¿no? Que es donde se tiene que dar manejo farmacológico, ¿no? Antes de eso, ¿se da necesariamente manejo farmacológico? Sobre todo cambios en el estilo de vida y manejo de los factores de riesgo que pueda tener el paciente, las enfermedades concurrentes, ¿no? Acá les traigo, por ejemplo, la clasificación del 2017, ¿ya? Lo que es el estadio 2 actualmente sería lo que es hipertensión arterial, y del estadio 2 para abajo, desde 120, es lo que es presión arterial elevada, ¿no es cierto? Es lo que se considera. Como mencionamos, incluso en esta guía, a partir del estadio 2, hablaban ya de que desde 140 con 90 es que se debía dar el manejo farmacológico de hipertensión arterial. La pregunta es, pues, ¿cuál es el manejo farmacológico que vamos a dar? No viendo tanta cantidad de fármacos, ¿no? Y ven el sentido también muy similar a lo que era diabetes mellitus. Cuando les dije y hacía secas, ¿cuál es el tratamiento de lesión de diabetes mellitus? ¿Cuál era la respuesta? Depende de la condición del paciente, las comorbilidades y qué medicamento le beneficia más, pero en algunos casos le hace menos daño, ¿no? Porque cuando la enfermedad está muy avanzada también ya no tiene muchas opciones, por lo que puede darse, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? Bueno, con una sola toma, a partir de 180 sobre 120, ¿no? Que es lo que es la crisis hipertensiva. Como sin síntomas, ¿no? 180 sobre 120 hacemos diagnóstico de lo que es hipertensión arterial. O también podemos hacerlo con una sola toma, con presiones a partir de 160 sobre 100, pero daño en órgano blanco, daño crónico asociado o relacionado con hipertensión arterial. ¿A qué podríamos llamarle daño crónico en órgano blanco asociado con lo que es hipertensión arterial? ¿Alguien me dice? Hablo de daño crónico, ¿no? Enfermedad renal crónica. ¿Qué otra complicación a largo plazo le produce la hipertensión arterial? Retinopatía hipertensiva. Retinopatía hipertensiva. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca. Falla cardíaca. Un paciente con falla cardíaca por cardiopatía hipertensiva, o una falla renal crónica por nefropatía hipertensiva, con estos niveles de presión en una sola toma suficiente para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Ahora, en la gran mayoría de los casos, sobre todo en atención primaria, así no se hace el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Sino hay que hacerlo tomando la presión arterial al paciente en varios momentos o con monitoreos ambulatorios. Un monitoreo hecho en casa por el mismo paciente, ya con tensiómetros de brazo, que él mismo tiene que tomarse la presión durante una semana, y si el promedio de esos valores está por encima de los rangos diagnósticos, hacemos diagnóstico de hipertensión arterial. O idealmente con lo que es el mapa, ¿no? Que es un aparato automatizado que se le coloca al paciente, y el promedio de esos valores nos hace el diagnóstico de lo que es hipertensión arterial. En quienes sobre todo deben tener ustedes cuidado en hacer el diagnóstico de hipertensión, en pacientes que tienen riesgo de hipertensión arterial a partir de los 40-50 años, pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes, pacientes con dislipidemia, pacientes con problemas tiroideos, tienen que hacer el diagnóstico de descarte de lo que es hipertensión arterial. También pacientes con antecedentes familiares de hipertensión. La hipertensión es recontra frecuente, y a veces no es bien diagnosticada.
acá podemos hacer un resumen de todas las opciones farmacológicas que tenemos para manejo de hipertensión arterial. Beta bloqueadores, tiacídicos, ARA2, antagonistas, inhibidores de ECA y otros, ¿no? Otros, por ejemplo, como alfa-metil-dopa, que es un antihipertensivo que usamos en gestantes, ¿no? Y en pacientes renales. Con líneas verdes, van a ver todas las combinaciones que pueden usarse. Con líneas rojas, lo que nunca debe asociarse. Con líneas rojas, lo que nunca debe asociarse. O sea, no debes asociar un IECA con un ARA, no. Porque actúan en la misma vía. Si actúan en la misma vía, voy a potenciar lo que son los RAMs que se pueden dar. Hay una línea punteada acá, que son los beta bloqueadores. Lo que pasa es que los beta bloqueadores sí pueden servir para manejo de hipertensión arterial, pero no son de uso habitual, digamos. ¿Ya? O sea, lo vas a usar sobre todo por sus efectos sinotropos negativos, sus efectos cronotropos negativos, aprovechando eso, por ejemplo, en el manejo de arritmias, ¿no? Para controlar frecuencia cardíaca en arritmias. Y bueno, como de paso también tiene cierto efecto antihipertensivo, podrías aprovechar eso, ¿no? ¿Ya? La cosa es que la elección del antihipertensivo va a depender de la condición de cada paciente, la comorbilidad y por supuesto qué medicamento le va a beneficiar a cada uno. Acá vienen algunas preguntas, creo, vamos a ver. Ahí está. Listo. Pregunta 1 de 8. Empezamos. Mecanismo de acción del hidroclorotesida, que es lo que hemos visto ya en la clase anterior de lo que es manejo de diuréticos, ¿no? Bloquea aquaporina, bloquea lostenona, bloquea bomba sodio-cloro, bloquea la 2-clorosoto potasio. Eso ya deberían saberlo, ¿no? Acuérdate que es un diurético tiacídico, ¿no? ¿Dónde actúa ese diurético? ¿Se acuerdan en qué parte? ¿En qué zona? En el tubo distal, ¿no? Me bloquea la bomba sodio-cloro. ¿Quién bloquea la sodio de potasio, a la 2-clorosodio de potasio? ¿Qué diuréticos? De ACE. Diuréticos de ACE tipo furosemida, que actúan en las ascendentes gruesas, ¿no? Pero el hidroclorotesida bloquea la bomba sodio-cloro. Eso lo revisamos la vez pasada. El más conocido es lo que es el hidroclorotesida. La ventaja como diurético de hidroclorotesida, ¿cuál era? Su tiempo de vida media largo. Si es tiempo de vida media largo, me permite usarlo una sola vez al día, cada 24 horas. ¿Se acuerdan de las dosis que les mencioné para hipertensión arterial? Sí les dije. 12,525. La dosis antihipertensiva es de 12.5 a 25 miligramos. Dosis antihipertensiva de 12.5 a 25 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que un paciente hipertenso que no controla con hidroclorotesida, por más que yo le suba más de 25 miligramos, no va a tener más efecto en la presión arterial. Es más, usualmente usamos 12.5. Pero si lo quiero dar como diurético, 12.5-25 no le van a hacer nada al paciente. Ahí voy a dar de 50 para arriba, ¿no? 50, 100, 200, ya dependiendo de cada 10 personas seguro. ¿Sabes? Claro, la dosis también va a estar en función a la función renal, ¿no? Si el riñón está achacado, acuérdate, la dosis del diurético tenía que ser mayor, ¿no? Si no, no se puede. A mayor dosis, el problema era que se generaban RAMs en el paciente, ¿no? Algunos RAMs medios raros, como hiperglicemia, dislipidemia, que también podían producirse, ¿no? Hidroclorotesida, ¿qué es lo que tenemos acá? Mira, dosis 12.5 a 25 miligramos. Preferentemente 12.5, cada 24 horas. Es lo que usamos como manejo antihipertensivo. ¿Vas a manejar a un paciente solamente con hidroclorotesida? No, no es lo usual.
prefieres empezar siempre con un YECA, un ARA o un antagonista. Usamos los tiazídicos acompañando a los otros fármacos antihipertensivos por lo general. La hipertensión arterial se maneja con un fármaco o con dos fármacos. La tendencia es usar dos fármacos. Algo así como diabetes, ¿no? ¿Se acuerdan el enfoque fisiopatológico? O sea, tiene varios eventos fisiopatológicos. Mientras actúas en más niveles, mejor, ¿no? O sea, mientras actúas en más objetivos, mejor, ¿no? Y aparte, es mejor a veces dar dos fármacos a dosis medias o bajas que una dosis altas, ¿no? Porque una dosis altas, más posibilidad que se generen reacciones adversas también. Eso es lo que tienen que valorar, ¿no? Entonces, cada 24 horas. Vamos a hablar un poco de los bloqueadores de los canales de calcio. Ya, estos fármacos van a ser excelentes vasodilatadores. Excelentes vasodilatadores. Disminuyendo, bueno, obviamente disminuyen la resistencia vascular periférica, la consecuente disminución de la presión arterial. Disminución de la presión arterial. Acá hay una palabra bien interesante, mira, reflejo adrenérgico. Reflejo adrenérgico. Lo que pasa es que el organismo siempre va a buscar cómo compensarse. Y a veces lo hace de forma inadecuada o exagerada. Eso lo vimos cuando vimos cirrosis hepática, ¿no? Como en esa fisiopatología media confusa, el organismo para compensar un tema termina compensando, ¿no?, otra cosa con el tema de la hipertensión portal, vasodilata, resuelve eso de agua, cierra la arteriola aferente, produce paternal, es un desastre. Entonces, si tu presión arterial cae rápidamente, porque la arteria se abre, ¿cuál crees que va a ser tu contrarrespuesta a eso? ¿Qué pasaría con tus catecolaminas? Tu adrenalina y tu noradrenalina, ¿aumentarían o también disminuirían? Aumentarían. Si hay algo que está viendo todo sanguíneo, yo quiero cerrarlo. ¿No? Hay una descarga adrenérgica, un reflejo adrenérgico, por eso que te señala la suprarrenal, ¿no? Un reflejo adrenérgico natural, normal. Mientras más brusca sea esa caída de presión arterial, el reflejo adrenérgico puede ser mayor. Bueno, en la mayoría de pacientes ni lo sienten, algunos entran palpitaciones por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esa descarga adrenérgica se presenta, por ejemplo, en un paciente, no sé, coronario, que tiene su descendente anterior con una obstrucción pues, del 90%, ¿no? O sea, pueden haber problemas, ¿no? Pueden haber espasmo coronario, angina, infarto y se muere el paciente, ¿no? Y eso puede ocurrir con algunos antagonistas. ¿Ya? Entonces, quizás el punto de vista farmacológico más simple de antagonista es que es un buen vasodilatador, me baja la presión arterial, ¿no? Me bloquea los canales de calcio tipo L, eso ya lo saben, la cosa que vasodilata. Pero hay un montón de efectos que derivan de eso justamente, ¿no? Que pueden ver incluso. Quiero que acuérdense bien de eso, ¿no? Reflejo adrenérgico. ¿Se acuerdan cómo se clasifican los antagonistas? Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Eso lo saben de farmacología, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué les han enseñado eso? ¿Para qué les han enseñado eso? ¿Tiene algún sentido que te hayas memorizado? Es una mnemotecnia, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que te memorices o que te aprendas? El hecho que se dividen en dos, ¿no? Si los dos van a hacer lo mismo, o sea, ¿cuál es el objetivo que he aprendido ese conocimiento? Mira. Tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son el nifedipino y el amlodipino. Por ponerle el ejemplo de los más frecuentes. Hay otros más raros. También hay unos por acá, ¿no? Felodipino, nicardipino, etc. La cosa es que son selectivos vasculares. O sea, solamente vasodilatan, nada más. Nada más. Representantes máximos, nifedipino, amlodipino. También tenemos los no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Esos fármacos son no selectivos vasculares, porque aparte de vasodilatar, también tienen efecto de inhibición en el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. O sea, son cronotropo, inhibición, negativo, cronotropo negativos. También me disminuyen la velocidad de conducción en el haz de His. ¿Cómo se llama ese efecto?
Conducción, menor conducción. Cronotropismo es frecuencia, ¿no? Y la conducción. Dromotropo, dromotropismo negativo. Y también tienen efecto negativo en la contracción. ¿Cómo se llama eso? Inotropismo negativo. Cronotropo, dromotropo, inotropos negativos. ¿Ya? Entonces, fármacos les he enseñado, diropirínicos, no diropirínicos, son tales cuales fármacos. ¿Cuál es la aplicación clínica de eso? Yo tengo un paciente hipertenso, puedo usar estos, pero te digo, tiene falla cardíaca con fracción de eyección baja. ¿Qué fármaco no te convendría darle? Lo matas, pues, ¿no es cierto? O sea, encima que su fracción de eyección está en el piso ahí, inotropo negativo, el paciente se hunde. ¿No? Claro, entonces ese es el conocimiento aplicado. ¿Cuáles podría usar en falla cardíaca? Los diropirínicos. O sea, no es mi primera línea, no es lo primero que pienso en una falla cardíaca con hipertensión, pero nadie te va a decir nada si los usas. Los que no puede usar son estos fármacos en falla cardíaca. Poder usarlos en otro tipo de pacientes, vamos a ver en cuál. Más bien este efecto que tienen el enódulo sinusal y auriculoventricular, que tienen efecto cronotropo negativo de verapamil y diltiazem, eso me abre la puerta a que también lo puedo usar en otras patologías. Por ejemplo, ¿en qué? Si viniendo el nódulo sinusal me baja la frecuencia cardíaca, ¿en qué podría usarlo entonces? Arritmias, taquiarritmias. Cuando veamos fibrilación auricular, por ejemplo, un paciente con una fibrilación auricular con taquicardia, lo puede usar por ese efecto. Siempre y cuando el paciente no tenga, ¿qué cosa? Falla cardíaca. Ahora es raro, ¿no? Fibrilación auricular sin falla, generalmente también tienen falla, ¿no? Entonces, por eso no son de primera línea. También, por ejemplo, el diltiazem lo solemos usar en hipertensión pulmonar, bueno, pero siempre y cuando no tenga falla cardíaca, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. El uso de estos fármacos se da, por ejemplo, en pacientes con falla renal crónica, con una depuración de menos de 30 mililitros por minuto, ¿no? Una falla renal crónica que se dio 4 o 5, ya no puedo usar ni yecas ni aras, voy a preferir usar cajas antagonistas. También, sobre todo los diropirínicos son útiles en lo que es la hipertensión sistólica aislada o la hipertensión arterial que la encuentras en pacientes ancianos con aterosclerosis, arterias muy duras, porque son buenos vasodilatadores. RAM de los antagonistas, verdad, me estaba olvidando. RAM de estos fármacos. Miren, el nifedipino, por ejemplo, hay dos presentaciones. El de acción corta y el de acción prolongada. El de acción corta viene de 10 miligramos y lo usábamos cada 8 horas. Pero ¿cuál es el problema? Vasodilata muy rápido. Y si vasodilata muy rápido, ¿cuál va a ser la reacción? Descarga enérgica, no taquicardia refleja. Por eso que ya no se usa mucho, está asociado a eventos coronarios. Peor, algunos todavía lo siguen usando sublingual. ¿No? Por eso que este fármaco, el nifedipino, ya no se usa sublingual, ni tampoco se usa la presentación de 10 miligramos, sino se usa la presentación de liberación prolongada, de 30 miligramos, que se deja una vez al día. Una vez al día el nifedipino de 30 miligramos, retard, le llaman, de acción prolongada, retard, liberación lenta. Ese. Un efecto adverso puede ser hipotensión arterial, si uso los de acá puede ser aparte exacerbación de falla cardíaca, pero por ejemplo también se han asociado a presentación de edema de miembros inferiores. Un RAM frecuente de amlodipino, por ejemplo, es edema de miembros inferiores. Luego tenemos lo que son los YECAs. ¿Quién no conoce lo que son los inhibidores de YECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. Por supuesto que también son fármacos que me disminuyen la presión arterial. Y finalmente, si me inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, me van a inhibir toda esa vía de la reina de angiotensina a aldosterona, ¿no? Y también van a terminar inhibiendo finalmente lo que es también la aldosterona, ¿no? Finalmente, toda esa vía.
¿Y qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua. O sea, me van a bajar la presión finalmente, porque son buenos vasodilatadores, porque evitan que se formen lo que es angiotensina 2, ¿no es cierto? Recuerdan que los vasoconstrictores más potentes que tenemos, el segundo es la angiotensina 2. ¿El primero cuál es? De los vasoconstrictores que tenemos, endógenos, endotelinas. ¿No? O sea, inhibe la angiotensina 2 y aparte finalmente también evita que la aldosterona resuelva el sodio y agua. ¿No? O sea, son varias vías por las cuales disminuye lo que es la presión arterial. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que la angiotensina 2 y también la aldosterona elevadas se han visto envueltas en varios mecanismos fisiopatológicos, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal. ¿Ya? Se han visto que, por ejemplo, la angiotensina 2 me puede dar una aterosclerosis más acelerada, me induce cambios en el miocardio, un tema llamado remodelamiento cardíaco, me induce fibrosis en el riñón. O sea, no es solamente el efecto vasodilatador, sino es el efecto per se de inhibición de la angiotensina 2. Tiene muchos beneficios. ¿Saben cómo se llama cuando un fármaco tiene beneficios añadidos? ¿Qué nombre le han puesto? Efectos pleiotrópicos. Efectos pleiotrópicos. Y ese término, yo me acuerdo que comenzaron a mencionarlo con las diazolidinedionas, pioglitazona, rosuglitazona. Creo que les comenté en la clase de diabetes que en el año 2000 eran lo máximo, ¿no? Y ahí hablaban bastante, efectos pleiotrópicos, moleculares, etcétera, ¿no? Y eso ya se comenzó a usar con los diversos fármacos, ¿no? Entonces, angiotensina 2, o sea, los YECAS no solamente es el tema de vasodilatar, sino que inhiben los efectos finalmente de la angiotensina 2. Por eso que los YECAS se dan también en pacientes no hipertensos. Vamos a ver luego en qué casos. Mira, todo lo que está asociado con la angiotensina 2. Hipertrofia miocárdica, fibrosis, o sea, remodelamiento cardíaco, disfunción endotelial, vasoconstricción coronaria, captación del LDL, incremento de la presión intraglomerular, fibrosis glomerular. O sea, hay un montón de cosas que se asocian con la angiotensina 2. Y dando un inhibidor de ECA voy a evitar justamente ese tipo de compromiso, ¿no? Antes de pasar a esto, ¿en qué otras situaciones podríamos nosotros usar YECAS? Aparte de hipertensión arterial, justamente para inhibir esa vía de la angiotensina. Independientemente de que el paciente sea hipertenso o no, ¿dónde más usarían YECAS? ¿Alguien? Cuando hay congestión. No, congestión pulmonar no. Estamos en que YECAS no solamente se dan como antihipertensivos, ¿eh? Van a ver al paciente con presión normal y le das YECAS. Por ejemplo, Diego les ha dicho, falla cardíaca. No les ha dicho de los 4 fantásticos, no sé, ¿no? Los 5 fantásticos, 4, no sé cuántos son, 4, ¿no? O sea, justamente porque inhibo lo que es la angiotensina 2, y la angiotensina 2 a nivel cardíaco me da remodelamiento cardíaco. O sea, una falla cardíaca, independientemente que seas o no hipertenso, te dan inhibidores de ECA. ¿Qué más? Síndromes nefróticos de cualquier etiología. ¿Qué más? Nefropatía diabética. ¿Ya? ¿Qué más? Pacientes post-infarto de miocardio. O sea, no en el manejo agudo. ¿Ah? No es que un paciente que está con dolor torácico, está infartando, dale YECAS para salvarlo. No. Sino una vez que ya pues, tuvo el evento, le haces ecocardio, oye, hay que ver el tema, ahí le dejas YECAS al largo plazo. Síndrome nefrótico de cualquier etiología, falla cardíaca, postinfarto de miocardio, por supuesto hipertensión arterial. ¿Ya? Se usan inhibidores de ECA. Alternativamente tenemos a los ARA2, los AT2, ARA2, como quieras llamarle ya, bloqueadores de receptores de angiotensina 2. ¿Como cuáles? ¿Qué fármacos son? ¿Se acuerdan? Los ARA2. Los sartán, ¿qué más?
valsartán, iversartán, candesartán, tecnisartán, etc. Cualquiera de ellos, ¿no? Ahora, los efectos de estos fármacos son efectos de clase. Es otra palabrita que van a leer, efectos de clase. Y quiere decir que uses el que tú uses, vas a hacer igual efecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que algunos sean cada 8, algunos sean cada 12, algunos sean cada 24. Por facilidad de posología en el paciente, ¿tú qué vas a preferir? Dale cada 24, ¿no? Tú mismo te dicen, toma una pastilla cada 6, no tomas las dos de la semitad, no solamente la de la mañana y la de la noche. Entonces, de preferencia, usar uno que se toma cada 12 o está cada 24 horas. Alternativa a los yecas son los ARA2. ¿Cuándo prefiero un ARA2? ¿Es mejor que un yeca? ¿Los sartán es mejor que captopril o enalapril? Teóricamente, los ARA2 son alternativas cuando tengo RAMS, con indicaciones o no disponibilidad de yecas. ¿Ya? Prefiero los ARAs. Pero tú eres libre de elegir en usar un yeca o un ARA. O sea, nadie te va a decir por qué has dejado los sartán, por qué has dejado los sartán, así voy a dejarle a la piel. Nadie te va a decir eso. Yo le quiero dejar los sartán, pero doctor, no es el problema. O sea, teóricamente es cuando están contraindicados por RAM de los yecas, pero eres libre de usar uno u otro. Lo que no debes hacer es juntarlos, no, nunca. Hay estudios hace algunos años que a alguien se le ocurrió un genio que juntarlos era mejor, ¿no? Vamos a potenciar. No funcionó. Ya más bien genera RAMS. ¿Qué RAMS? Hipercalemia. ¿Los yecas son amigos del riñón? Sí. Los yecas y ARAs son amigos del riñón, o sea, evitan la progresión de las nefropatías, ¿no? Son buenos para el síndrome nefrótico, ¿no? Bacán. Hasta cierto punto. Si el paciente tiene depuración o tasa de filtración glucomedular o de producción de creatinina menos de 30 mililitros por minuto, si tienes creatinina más de 2.5 o tienes potasio más de 5.5, por más que tengas nefrótico, no llegas ni a porque corre el riesgo de generar hipercalemia. Entonces, en un paciente renal son de lesión y hay que hacer así, pero hasta ciertos puntos, ¿no? Lo que les dije en la primera clase, ¿no? Tú puedes tener tu indicación, pero ¿qué es lo que mata eso? La contraindicación. Le da beneficio sí, pero hasta este límite, pues ahí ya piña, pues allá no, ya no es en el tiempo de estos fármacos. Entonces, a un hipertenso con un riñón que ya está hacia la baja, con depuración así menos de 20, ¿qué podrías ofrecerle? Bloqueadores de calcio, amlodipino, ¿no? A ese paciente renal crónico con depuración del piso, ¿sería opción hidroclorotiazida también? Con 12.5, no, ya no. A esos renales crónicos yo puedo ofrecerles antagonistas o puedo ofrecerles alfa-metildopa. Entonces, está claro cuándo usar yecas aparte de hipertensión. Y está claro también las contraindicaciones, o sea, cuándo no usar, ¿no? Tampoco usar en gestantes, yecas y ARAs y gestantes. Esos puntos de corte de depuración, creatinina, potasio, también aplican para ARA2. Aquí están todos los fármacos que actúan finalmente en la vía de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? O sea, yecas, ARAs, bloqueadores de aldosterona. Hay un fármaco que no sé si les habrán enseñado farmacología, Aliskiren. ¿Les enseñaron ese fármaco? Por ahí que sí, ¿sí? ¿No sé. Ya, es un inhibidor directo de la renina. Ya, igualmente, un genio dijo, o sea, mejor pues inhibo todo desde el inicio, ¿no? ¿Por qué bloquear a la enzima? ¿No? Yo me voy donde inicia todo, yo voy contra la renina. Baja la presión. Pero finalmente estos fármacos no nos han dado beneficios a largo plazo, ¿no? Cuando tú sacas un medicamento, tú quieres ver el beneficio del medicamento, solo me interesa que baje la presión, que baje la glucosa. ¿Qué les he dicho? ¿Qué es lo que yo busco finalmente? Efectos. A largo plazo, que me evite un evento mayor, ¿no es cierto? Que se muera menos, que haya menos infarto, menos falla renal, que lo amputen menos, ¿no es cierto? Eso busco, ¿no? Pero si solo baja presión
y encima es caro, no tiene sentido, ¿no? Por eso que no lo recomienda a nadie, ¿no? Ahí no me quedo. Los yecas, como les dije, son efectos de clase, ¿no? Todos los que, bueno, en el april, benacepril, ramipril. Lo que preferimos usar siempre es en el april, en el sentido de que se deja cada 12 horas. La dosis viene de 10 miligramos, usual. Máximo 20 miligramos cada 12. Usualmente es 10 cada 12. ¿Ya? El captopril más bien es para usarlo 25 cada 8 horas. Por eso cada 8 horas no... Una posología de varias veces al día el paciente no lo cumple al final, ¿no? A mí me interesa que lo cumpla. Entonces yo uso en el april pues cada 12, incluso cada 24 puede dejarse, ¿no? Y si puede dejar las otras alternativas que se dejan cada 24, las deja, no hay ningún problema. Las dosis, como les había mencionado, hasta 20 miligramos 1 a 2 veces al día, el captopril 25 a 50, 3 veces al día, hasta 2 veces puedo dejarla. Hay algunas que se dejan 1 vez al día, ¿no? Por eso salen más fármacos, ¿no? Porque te dan esa opción de una posología más cómoda para el paciente. Incluso hay combinaciones fijas, o sea, una sola tableta, un solo comprimido, viene, por ejemplo, con captopril más hidroclorotesida, o con enalapril más ¿no? Amlodipina. Mejor todavía, ¿no? Porque es una sola dosis en el paciente y punto. Pues puedes también elegirla. Claro, esos son nombres comerciales. Para que quede claro, a ver, escribe indicaciones de IECAS, además de hipertensión arterial. Es IRA, subsidiar aguda, subsidiar respiratoria aguda o IRA de molestia, ¿cómo decir? Bueno, si es respiratoria o falla renal aguda, igual no es indicación de IECAS, ¿no es cierto? No es. ¿No? Falla cardíaca sí es, síndrome nefrótico de cualquier etiología, sí. Sí, o sea, me disminuye la excreción de proteínas. Lo que pasa es que en el nefrótico, la excreción de proteínas hace que se produzcan unos factores de crecimiento en el tubo líquido fibrosa. O sea, mi objetivo es que quede menos proteínas para evitar esa progresión de la falla renal crónica, esa fibrosis renal. Claro, no es que tomo IECAS el día siguiente y mi nefrótico ya desaparece, no, tras meses de uso. Falla cardíaca, nefropatía diabética, posima, pero ojo, no es en la atención del infarto agudo, sino a largo plazo, luego que el paciente quizá ya se vaya de alto y hay que agregarle algunos medicamentos que lo van a beneficiar a largo plazo, ¿no? Bueno, nefropatía puede ser poliquistosis renal, puede ser litiasis, ¿no? O sea, nefropatía diabética, síndrome nefrótico de cualquier etiología, ¿no? O sea, los IECAS son amigos del riñón, sí, pero hasta cierto punto. Escriba RAM de los IECAS, qué interesante. Listo. Ah. Sigan.
hipercalemia. La siguiente pregunta es, ¿por qué se produce la hipercalemia? ¿Alguien? ¿Por qué se produce la hipercalemia, no? O sea, para que te expliques un poco lo que es, darle un poco de sentido a lo que también hacía en fisiopatología o en fisiología, ¿no? En fisiología. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? ¿Qué hace? Convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Convierte en angiotensina 1 y en angiotensina 2. Y angiotensina 2 tiene dos efectos. Uno es vasoconstrictor directo, vasoconstrictor. ¿Y también qué hace? ¿Se va a dónde? A la suprarrenal. ¿Y libera qué cosa? Aldosterona. Hace que la suprarrenal... ¿Qué zona de la suprarrenal? ¿Qué zona de la corteza? ¿Cuáles son las semillas, se acuerdan? Glomerular. Corteza médula, ¿no? La corteza glomerular, fascicular, articular. Zona glomerular, ¿no? La parte más externa libera aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Se va al riñón, ¿no? Y resuelve eso de agua, ¿no? O sea, la enzima convertidora de angiotensina pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor directo, pero a su vez hace que se libere aldosterona, que va al riñón y jala sodio y agua. Jala sodio y agua y eleva más la presión todavía. Pero al jalar sodio y agua, ¿qué bota? Potasio. Entonces, si yo inhibo a la enzima convertidora de angiotensina, voy a evitar el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. No va a haber esa vasoconstricción, va a ser un vasodilatador. Pero también voy a evitar que se libere aldosterona. Y si no hay aldosterona, no hay quien reabsorbe sodio y agua. Pero tampoco hay quien bote potasio. Y hay hipercalemia. ¿Ya? Y el riñón es el órgano que te excreta potasio el organismo, ¿no es cierto? Es la excreción predominante del potasio es a nivel renal. Entonces, un riñón que ya está chancado porque tiene falla renal crónica, su depuración así, ese estadio 4 o 5, encima le mete un yeca, potasio se dispara, potasio va para arriba. El potasio cuando se lee es algo muy malo, ¿no es cierto? Me da arritmias, hay un montón de problemas que pueden parar, o sea, varias cosas que pueden producir. Hipotensión, sí, ten cuidado a veces, en fallas cardíacas muy avanzadas, o sea, si bien es cierto tienes pacientes, tienes indicaciones que no son hipertensión arterial de yecas, en esos pacientes que le vas a dar yecas que no son hipertensos, los postinfartados, los con fallas cardíacas, síndrome nefrótica, los diabéticas, tienes que tener cuidado. Digamos que ese abuelito pues ahí de 90 años que tiene falla cardíaca, no es hipertenso, tiene falla cardíaca, estoy yendo me he hecho que tengo que darle yecas a este paciente, ¿no? Pero su presión pues está en 90-50 el abuelo ahí. Y se me ocurre darle pues 50 miligramos de captopril cada 8 horas. La presión se hunde al toque, pues no. Por eso, en los pacientes que no son hipertensos, que voy a dar yecas, usas dosis bajas. Si en la PRI la dosis usual es 10 cada 12, dale 5 cada 12, ¿no? O 2.5 cada 12. Y vas titulando. Por error, algunos hablan de dosis de falla cardíaca. No es de dosis de falla cardíaca, sino tú vas a empezar así en el paciente que no es hipertenso. Que es hipertenso, dale nomás, no sean sus 20 cada 12, o sea, no pasa nada. Pero el que no es hipertenso tienes que tener cuidado. Y cada 2 a 4 semanas tú vas subiendo la dosis. Porque el efecto beneficioso del YECA es dosis dependiente. A mayor dosis, mayor efecto antirremodelador y lo demás. Edemas. Más que edema, me produce un edema especial que es el angioedema. ¿Qué es el angioedema? Han escuchado de la urticaria, ¿no es cierto? Urticaria y angioedema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Ambas son reacciones adversas, reacciones mediadas por IgE, la mayoría, y otras no mediadas por IgE, ¿no? Cuando ocurre urticaria, ¿cuál es la lesión que sueles ver? Abones o ronchas, ¿no? Que son evanescentes, pican y aparecen, desaparecen. En la urticaria, el edema es más de la epidermis y la dermis superficial, bien superficial. En el angioedema, el edema es más profundo. La dermis profunda es la hipodermis. Y es un aumento de volumen que suele predominar en cara y viene sin prurito. ¿Ya?
y me puede también comprometer lo que es la laringe, el edema laringio, ¿no? Y eso puede ser complicado en este paciente. ¿Por qué se produce el angedema en los pacientes que toman yecas? Que es un 1% de los casos. Lo que pasa es que la enzima convertidora de angiotensina también me degrada la bradykinin. Si no tengo enzima convertidora de angiotensina, la bradykinin va a aumentar. Y la bradykinin tiene efecto vasodilatador. Y en esa vasodilatación capilar que hace, puede haber extravasación de líquido. Sobre todo en algunas zonas como la laringe. Y esa extravasación, en la mayoría de casos no pasa nada y en otros me da tos crónica. Y en los casos más severos, angioedema. Ya son simétricos. Potenciales efectos adversos. Está claro por qué genera hipercalemia, ¿no es cierto? Tener cuidado cuando también le das espironolactona al paciente, no sé, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos de corte para evitar yecas o aras y evitar hipercalemia? Depuración menos de 30, potasio más de, creatinina sérica más de 2.5. ¿No? Tienes que tener cuidado ahí. Hipotensión, sobre todo en los pacientes que tienen indicación de yecas pero no son hipertensos. Esto es interesante. Caída de la tasa de filtración glomerular. Me pueden producir caída de la tasa de filtración de la función renal. Por ejemplo, una contraindicación absoluta de los yecas es estenosis bilateral de la arteria renal. Estenosis bilateral de la arteria renal. La siguiente pregunta es, ¿por qué se cierran las dos arterias renales? ¿Por qué se cierran? ¿Cuál es la clínica que me suele dar la estenosis bilateral de la arteria renal? Primero, o sea, ¿en qué paciente que viene a mi consulta o lo examino, yo voy a plantear la estenosis bilateral de la arteria renal? No creo que sea tan fácil, ¿no? Que yo le examine, palpe algo, palpo la arteria, o sea, ¿cómo yo me doy cuenta que puedo estar frente a una estenosis bilateral de la arteria renal y decirle ese pata no le deje yecas? ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a darme cuenta de eso? Es una contraindicación. ¿Alguien sabe? No, debe ser no. A ver. Una hernia renal aguda sin antecedente de prevolumen. No. Yo te diría, una falla renal aguda que se produce tras ingesta de yecas. Tú un paciente le inicia yecas y esa falla renal aguda, ya tienes que pensar en estenosis bilateral de la arteria renal. Mira, digamos que tus dos arterias renales están cerradas. Están cerradas, disminuye el flujo sanguíneo renal, porque están cerradas, ¿no es cierto? Si disminuye el flujo sanguíneo renal, el riñón, la mácula densa, van a censar eso como una hipovolemia, porque ha disminuido el flujo sanguíneo renal. Oye, me está llegando poco volumen. Y el riñón cuando sensa que tiene una hipovolemia, ¿qué sistema activa? Sistema Reina angiotensina enocerona, y la angiotensina va a producir vasoconstricción de las arteriolas eferentes, para aumentar la presión intraglomerular y se filtre más, ¿no es cierto? Si yo le doy un yeca a ese paciente, voy a abrir la arteriola eferente y va a caer la presión intraglomerular y va a caer la tasa de filtración. O sea, se cierran las dos arterias renales. El riñón sensa eso como un hipoflujo, ¿no? Me activa el RAS. Y el RAS me da una angiotensina 2 muy alta que me da hipertensión arterial sistémica, o sea, me da una hipertensión arterial, ¿no? Y me cierra las dos arteriolas eferentes, ¿no? Bueno, me cierra las arteriolas eferentes para que aumente la presión intraglomerular y aumente lo que es el filtrado.
O sea, lo primero, el paciente va a tener una hipertensión arterial. Muchas veces en el estudio de hipertensión arterial secundaria, no hablo del abuelito de 70 años, fumador, diabético, que tiene hipertensión arterial. Hablo de un paciente, por ejemplo, joven o sin mayor factor de riesgo, o un paciente que hace presiones arteriales muy elevadas, aquel en el cual yo le voy a descartar una hipertensión arterial secundaria, porque hace presiones muy altas, ¿ya? Dentro de mis posibilidades de hipertensión arterial secundaria, esta estenosis bilateral de la arteria renal. A ese paciente, si yo le dejo YECA, la tasa de filtración cae. ¿Por qué? Porque obviamente voy a inhibir la angiotensina 2, ¿no es cierto? Voy a producir que la presión baje, pero también se van a abrir las arteriolas eferentes y va a caer la tasa de filtración porque cae la presión intraglomerular. ¿Han entendido eso, no? Ya, la siguiente pregunta es ¿por qué se pueden cerrar las arterias renales? Pues no se cierran así nomás, ¿no? ¿Qué opciones me das? Que una arteria renal, una arteria grande como la renal se cierre. Arterias. ¿Qué patología me puede cerrar las arterias? Aparte de aterosclerosis, ¿no? Vasculitis, de grandes vasos, ¿no? Un Takayasu, ¿se acuerdan? Hay una patología también llamada displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular que me la puede dar, ¿ya? Entonces, como le dije, lo que es el angioedema se debe a aumento ¿de qué se debe el aumento de? ¿Por qué se da? Bradipinina. La mayoría no es angioedema, se presenta en 1%, pero ¿qué hace? Tos, porque hay edema laringio. Beta bloqueadores. Sí, tienen efecto también vasodilatador, pero sobre todo reconocido por defecto a nivel cardíaco, ¿no? Tiene efecto cornotropo negativo, también inotropo negativo, y se usan sobre todo en falla cardíaca. Por efecto cornotropo negativo me van a ayudar mucho a controlar frecuencia cardíaca en arritmias, ¿no? Como fibrilación auricular. Bueno. Los efectos, ¿no? Cronotropo negativo. ¿A qué me refería con el efecto dromotropo negativo? Conducción. La conducción, ¿no? O sea, disminución de la velocidad de la conducción, frecuencia, conducción, efectos antiarrítmicos, o sea, tienen hartos beneficios, ¿ah? No es o sea, no van a ser mi primera línea como antihipertensivos, pero puedo acompañar a los fármacos antihipertensivos en ciertas situaciones que yo los necesito. Obviamente, si me producen depresión de nódulo sinusal auriculoventricular, tener cuidado de juntarlos con otros fármacos que también me den esa depresión de la conducción, ¿no? O sea, juntar un beta-bloqueador con verapamil, o sea, puedo hacerlo, pero mucho riesgo de hacer bradicardias severas, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? O sea, puedo mezclar fármacos, pero tengo que tener cuidado, ¿no? Beta 1 selectivos, beta 2 selectivos. ¿Cuáles son los fármacos que yo uso en lo que es falla cardíaca, por ejemplo? Yo voy a buscar que tenga un efecto selectivo, ¿no? Beta 1 selectivo. ¿Cuál es ese efecto selectivo? ¿Qué fármacos son los que son selectivos? Atenolol es uno de ellos, pero no se suele usar en falla. Bisoprolol sí. ¿Qué más? Bisoprolol, ¿qué más? Metoprolol, bisoprolol. Y otro fármaco que es beta bloqueador, que no es selectivo, ¿eh? Pero sí se usa, es el carvedilol. El carvedilol, aparte de beta bloqueo, también tiene efecto alfa, bloqueador alfa. O sea, ese sí es un buen vasodilatador, ¿no es cierto? Otra pregunta. Seguimos.
En un paciente con hipertensión y falla cardíaca con fracción de eyección baja, estará contraindicado, ¿qué cosa? Enalapril, hidrocloro, verapamilo, amlodipino. ¿Qué fármaco encontramos que debe estar contraindicado? A ver, ¿qué hemos dicho de los YECAS? Aparte de hipertensión, ¿en dónde tienen beneficio? En falla cardíaca, o sea, más bien le doy al paciente. Ya. ¿Cuál es el tema de la falla cardíaca con los antagonistas? ¿Qué cajas antagonistas no usarían en una falla cardíaca? ¿Ah? Los no dihidropirínicos, ¿por qué? Porque inhiben el nodo ventricular, el globo ventricular y también son inotropos negativos, o sea, jamás. Para tal caso, ¿qué fármaco podría usar en un paciente con falla cardíaca e hipertensión arterial? AMLO, los dihidropirínicos, o sea, no va a ser mi primera línea, jamás, pero podría usarlos, o sea, no hay ningún problema. Como acompañante a los YECAS o ARA. 50 años, diabético, presión 170-80, antecedentes de gota y al laboratorio proteinuria. ¿Cuál es el antihipertensivo que usaría? Acá les digo que los efectos de los YECAS y ARA son similares también en beneficio. Usen ese concepto. Son similares en beneficio, los YECAS y los ARA. ¿Por qué los sartán, en todo caso? ¿Cuáles? Tanto para disminuir la presión como para, por ejemplo, evitar el progreso de enfermedad renal crónica. Claro, los YECAS y ARA comparten los beneficios, ¿no? O sea, el tema es que la angiotensina 2 es la que me induce proteinuria, me da fibrosis y lo demás. Entonces, tanto si no uso YECAS, uso ARAS, tiene beneficios en síndromes nefróticos de cualquier etiología, nefropatía diabética. Y encima, el losartán es úrico-súrico, ¿ya? O sea, en gota me beneficia, pues. Encima de eso, ¿no? Amlodipino me va a manejar la presión, sí. Verapamilo me va a manejar la presión, sí. Pero tú no eliges el medicamento, acuérdate, porque simplemente me baja la presión o me baja la glucosa. Yo lo elijo porque consigo un objetivo más allá de eso, ¿no? El objetivo es que el riñón, la falla renal no siga progresando en ese caso. El mismo paciente diabético sale de alta con los sartán 50 miligramos 2 veces al día, que es la dosis usual. Usualmente dejamos eso, ¿no? A la semana es reevaluado y deciden con una presión arterial elevada, 160-80. ¿Qué hacemos con este paciente? Mira, aumentas la dosis, le agrego hidrocloro, le agrego amlodipino, le agrego enalapril. Enalapril. ¿Por qué no irían por aumentar dosis? Es la dosis usual, o sea, vamos a decir con un solo fármaco, quizás no consigamos nada, más bien podamos potenciar algunos RAMs, como es renal, yo no sé cómo estará su depuración de creatinina, voy a inducir hipercalemia, qué sé yo. ¿Puedo agregarle enalapril? Y caseras no, nunca va. Soy entre hidrocloro y amlodipino. ¿Por qué no le darían hidrocloro tesía para tal caso? Tiene gota. Tiene gota, pues. ¿Cuáles los efectos adversos de los diuréticos cuáles son? No, o sea, retienen ácido, aumenta el ácido úrico, ¿no? Aumenta el ácido úrico. Obviamente en un paciente con gota no tienes ese problema. Bueno.
camlodipina. Para que se den cuenta, no hay un antihipertensivo de elección. La combinación tú la vas a ajustar dependiendo de cada caso, de cada perfil, ¿no? 60 años, traído por alteración de la conciencia. 220 sobre 120 de presión no focaliza, edema cerebral. Su indicación terapéutica, ¿cuál será? Primero, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Crisis o emergencia, bueno, ¿no? Entonces te ponen como alternativa terapéutica la betarola endovenoso, catoprisol lingual, nifedipino sublingual, losartán bioral. Miden el estado clínico del paciente, ¿eh? ¿Qué es lo que le van a indicar? Por ahí también les he mencionado que fármacos ya no se deben indicar, ¿no? Menos por el sublingual, ¿no? Ya les mencioné. ¿Cuál es el que le dije que ahí no se usaba? Nifedipino sublingual. ¿Por qué? Porque puede haber un reflejo adrenérgico. Es un potente vasodilatador muy rápido y reflejo adrenérgico, ¿no? Taquicardia refleja. Catoprisol lingual, van a ver que se usa mucho. No es en ninguna guía. ¿Ya? Eso no lo van a encontrar en ninguna guía. La diferencia de efecto de vía sublingual oral son 15 minutos. Primero, todo nace de un buen diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Crisis hipertensiva. ¿Podemos ser más específicos ahí? ¿Podemos mejorar ese diagnóstico? ¿Cuándo hablamos de crisis hipertensiva? No, crisis. Sobre 110 o 120, dependiendo de lo que lea, 120. Ya, o sea, no hay por consenso no hay un punto de corte a partir del cual tú vas a hablar de crisis hipertensiva, pero suele elegirse el punto de corte de 180 sobre 110 o 120, ¿no? Y en parte también nos sirve como criterios de inclusión. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer un estudio del fármaco Y, nuevo fármaco Y para el manejo de crisis hipertensiva, mis criterios de inclusión para mi estudio tienen que ser un punto de corte, no algo aleatorio. Tú vas a encontrar un montón de pacientes con presiones de 200 caminando por la calle, o sea, con ninguna molestia. Por eso es un punto de corte un poco aleatorio. La cosa es que una presión más allá de 180 sobre 120 se cataloga como crisis hipertensiva. En un paciente asintomático, como una hipertensión no controlada incluso. Pero dentro de crisis hipertensiva hay dos grupos, ¿no? La urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva? Daño órgano blanco. Daño en órgano blanco. La emergencia me da daño en órgano blanco. La urgencia no me da daño en órgano blanco. La urgencia incluso puede venir sin síntomas o venir con síntomas leves. ¿Qué síntomas leves, por ejemplo? Tinnitus, dolor de cabeza, no sé, o no tener nada. Este caso tiene alteración de la conciencia. La tomografía que muestra edema cerebral. Ya, eso es lo que llamamos una encefalopatía hipertensiva. Encefalopatía hipertensiva. Ya, si es, o sea, tiene daño en órgano blanco, es una emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, el manejo es con un antihipertensivo endovenoso, parenteral. La betalol es de elección en la mayoría de casos, hay más opciones. Hay un cuadro que les he puesto después de todo con lo que se cuenta. Primero la diferencia, ¿no?, entre emergencia y urgencia. El punto de corte, ya saben, puede a veces sonar un poco aleatorio, ¿no? Acá es con daño en órgano blanco, acá sin daño en órgano blanco, ¿no? Pero hablamos de daño agudo. ¿Qué daño? Ya les he dicho uno, encefalopatía hipertensiva. ¿Cómo ves al paciente? Trastorno de conciencia, edema cerebral difuso. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué? Retinopatía hipertensiva. Pero ese es daño crónico más que nada, ¿no?
infarto agudo de miocardio, stroke isquémico o hemorrágico, daño agudo, ¿qué más? Edema agudo de pulmón hipertensivo. Hay pacientes que vienen con esa presión y un edema pulmonar, ¿qué más? Disección de aorta. Disección de aorta también. Eso el paciente se muere, eso mucho no se puede hacer. Ya son casos de emergencia hipertensiva. En esos casos, la presión tiene que bajarse rápido. ¿Y cuál es mi parámetro? ¿Cuál es el parámetro que yo tengo? Que yo sigo. O sea, siempre en terapéutica tienes un objetivo terapéutico. ¿Cuál es tu objetivo terapéutico en la emergencia hipertensiva? ¿Se acuerdan? Reducir. ¿Pero reducir qué? ¿La presión qué? ¿Ah? No, intracranial no. No sistólica. Tampoco. Si no, rociolica. La PAM, la presión arterial media. La presión arterial media. La presión arterial media no debe bajar más de 20-25 en la primera hora. Y luego ya en las siguientes 2-6 horas ya busco que sea menor de 160 la sistólica. Presión arterial media, que no baje más de 20-25% en la primera hora. Y luego ya en las siguientes horas, 2-6 horas, ya busco que baje un poquito más, ¿no? ¿Por qué? O sea, lo que pasa de que miren, este es un tema, por ejemplo, en los infartos cerebrales. En los infartos cerebrales agudos, tú tienes que permitir que la presión arterial suba hasta cierto punto sin que tampoco sea tanto, ¿no es cierto? Lo que pasa cuando yo tengo un infarto cerebral, una zona del cerebro que no está pues irrigada, la presión sube de forma compensatoria para aumentar la irrigación en esa zona. Pero si aumenta mucho la presión, ya no se va a irrigar la zona. Ahora, digamos que tú tienes un jardín con tu manguerita, tienes un chorro medio y tú quieres regar más al fondo. ¿Qué haces con la manguera? Ajustas el lumen, ¿no es cierto? Ajustas el lumen y llega el chorro. Pero ¿qué pasa si el lumen tú lo ajustas mucho? Ya no sale agua, ¿no es cierto? Ya. En un infarto cerebral la presión sube de forma compensatoria para intentar irrigar más la zona. Pero si sube mucho, ya no llega sangre tampoco. Por eso tienes que manejarlo con ciertos límites. Tratamiento es parenteral en la emergencia hipertensiva y bioral en la urgencia. La urgencia puede ser el clásico paciente o tu familiar, ¿no? Viene tu tío, oye sobrino, tú no sabes medicina, me duele un poco la cabeza, a ver cómo es la presión, te utiliza con 200 sobre 150 presión. No tiene gran cosa. A ese paciente vas a manejarlo sí. Probablemente tengo que manejarlo con 2 antihipertensivos y la presión va a bajar tranquilamente en varios días. La tendencia, ya saben, es usar 2 fármacos antihipertensivos siempre, ¿no? Pero sobre todo en pacientes que tienen más de 160 de sistólica, sobre todo en ellos, vas a usar 2 antihipertensivos. Al paciente con urgencia tienes que primero calmarlo, ¿no? Le das su benzodiazepina, su alprazolam, clonazepam, señora se sienta, que se calme, porque obviamente, pues imagínate, él viene solamente por un poco de cefalea a la emergencia, le tomas la presión, encima le dice que esté en 200, ve gente gritando, el otro muriéndose, el paciente peor se pone, ¿no? Que se siente, le das su alprazolam, su clonazepam, lo tienes que evaluar bien, ¿no? O sea, descártale bien que no tenga un infarto, que no tenga algo de fondo. Si no hay nada, eso sale de alta para control ambulatorio. Eso hace con urgencia hipertensiva. Tienes que darle, sí, manejo antihipertensivo, pero vía oral. La combinación que tú quieras, ¿ya? Enalapril con hidrocloro, enalapril con amlodipina, dosis medias y seguimiento al tercer día, a la semana. Pero es un manejo ambulatorio. Descartándole bien que no tenga, pues, un motivo de emergencia. A este otro no, a ese yo le meto fármacos parenterales. Ahora, evaluación de causas secundarias. A ambos casos, tengo que descartarle que no tenga una causa de hipertensión arterial secundaria.
Un hipertenso usual, esencial, primario, no se dispara así. Puede, ¿no? Pero ante estos casos yo tengo que evaluar qué posibilidad que el paciente tenga una causa de hipertensión secundaria, que vamos a ver después. Aquí están los fármacos que tenemos para manejar lo que es la emergencia hipertensiva. ¿Con cuáles contamos acá en el Perú? Contamos con el alaprilato, contamos con nitroglicerina y contamos con nitroprusiato. Nitroprusiato ya no lo usen porque es muy tóxico, ya recontra tóxico, ya no se usa. Más usamos en el hospital nitroglicerina. Nitroglicerina. Las ampollas vienen de 50 miligramos. 2 ampollas de 50 miligramos las dejamos a 5 cc por hora, ¿no? Y se monitoriza. Obviamente hay que ver el tema de los RAMs y lo demás, ¿no? Estos son los fármacos vasodilatadores. Luego tenemos los inhibidores adrenérgicos. Y acá tenemos el labetalol, que es la mayor recomendación para la mayoría de casos también de emergencia hipertensiva. O sea, ustedes se van a manejar entre nitroglicerina y labetalol. De preferencia, labetalol a la dosis indicada, no es el que se deja para la gran mayoría de emergencias hipertensivas. Como todo betabloqueador, tienes que tener cuidado con sus contraindicaciones, ¿no? Contraindicaciones de betabloqueadores van a ser enfermedades pulmonares obstructivas descompensadas, como EPOC y asma, por ejemplo. Fentolamina es un inhibidor adrenérgico. Esto por lo general lo usamos en casos de feocromocitomas. Son raros. Eso, como siempre, lo pongo para conocimiento, como referencia. Ya que hablábamos de hipertensión arterial secundaria, ¿cuándo queremos descartar hipertensión arterial secundaria en pacientes que no deberían ser hipertensos? Un paciente, por ejemplo, joven, adolescente o menos de 30 años, sin antecedentes familiares o sin factores de riesgo cardiovascular, pacientes con emergencias hipertensivas, tengo que descartar hipertensión secundaria. Vamos a empezar a llenar esto. Sabía que lo que más se iba a responder a feocromocitoma. Lo que más se acuerda. Pero eso es raro, eso es lo que nunca van a ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria? Vas a encontrar... Hipertiroidismo no. Van a encontrar la mayoría que habla de la enfermedad renal crónica, parenquimal. La misma RC me produce hipertensión arterial secundaria, ¿no? Los renales crónicos tienen hipertensión arterial. Pero hay una causa que está en aumento, ¿eh? Que está en aumento y que en algunas series la ponen como la más frecuente. ¿Cuál es? No, renovascular. La renovascular me refiero a la estenosis de las arterias renales, ¿no? Otra. A ver si la han puesto. Consumo de simpático-miméticos. Cocaína, o sea, ¿no? Una adicción, Cushing ya, Cushing, cardiopatía, coartación de aorta, bueno, raro, ¿no? Hiperaldosteronismo, esa me gusta a mí, hiperaldosteronismo primario. Tu suprarrenal, de la nada, comienza a producir aldosterona, porque tienes una hipertrofia, una hiperplasia, o tienes un tumor suprarrenal productor de aldosterona. Así como tienes un tumor suprarrenal, de médula suprarrenal, productor de catecolaminas, que me des feocromocitoma, también tengo un tumor suprarrenal
un adenoma suprarrenal productor de aldosterona. Eso se llama síndrome de Conn. C-O-N-N, síndrome de Conn. ¿Qué hacía la aldosterona? ¿El túbulo colector? Absorbe sodio y agua. El sodio y agua aumenta la presión. ¿Y qué bota? O sea, lo clásico es que el paciente venga con hipertensión más hipocalemia. Hipertensión con hipocalemia podrías plantear un hiperaldosteronismo primario. ¿Ya? ¿Saben cuál se han olvidado de acá? Apnea del sueño. Apnea del sueño. La apnea del sueño, por muchos años se ha conseguido, bueno, siempre está presente, pero ha sido subdiagnosticada por muchos años. Tú roncabas mucho, es algo normal, ¿no es cierto? Pero se ha asociado a hipertensión arterial. Está mirando un poco la epidemiología, está reconociendo como una causa importante de hipertensión arterial secundaria. Eso sí es conocido. La cosa, plantearlas en aquellos pacientes que no deberían ser hipertensos. A ver, pregunta 6. 38 años, antecedentes de estenosis mitral, hipertensión. Reciben alapril 2 veces al día. 150-80 de presión, 110 frecuencia cardíaca, bueno, arritmia. ¿Cuál sería su actitud terapéutica? Agregada hidroclorotiazida, telmisartán, amlodipino, carvedilol. Ya está recibiendo en el alapril y tiene una hipertensión que no está controlando. ¿Por qué le agregaría carvedilol? Por la ¿Cuál es? arritmia. ¿Qué va a hacer con la arritmia? Va a bajar la frecuencia cardíaca. Va a bajar la frecuencia cardíaca. El carvedilol, como tiene un bloqueo alfa, es un buen también vasodilatador. Y de paso, de taquito, también controla la frecuencia cardíaca. Si el betabloqueador nunca va a ser, digamos, tu fármaco de elección en hipertensión, pero puede ayudarnos en ciertas circunstancias, como esta, por ejemplo, ¿no? Control de la frecuencia cardíaca. Hablemos un poco de lo que es falla cardíaca. La definición que está acá, que no la voy a leer, la clasificación que seguramente les ha dicho Diego, presión de eyección reducida, de rango medio, preservada. ¿Ya? Históricamente, los medicamentos, las guías, esfuerzos terapéuticos han estado enfocados en qué tipo de falla cardíaca. Históricamente. Con presión de eyección reducida. ¿Ya? Eso es lo que las guías ven. Y sacaron un montón de medicamentos, ¿no? En falla, lo que tú quieres en falla es que el paciente se hospitalice menos, se agudice menos, se muera menos. ¿Ya? Pero los esfuerzos estaban enfocados en este grupo. Y por extrapolación, o sea, la gente decía, bueno, si funciona acá, también funciona acá, bueno, y también acá le dejaban, ¿no? Pero no es que haya tenido ese nivel de evidencia alto, ¿eh? En los últimos años recién ha habido un medicamento que ha demostrado beneficios también en ese grupo. ¿Cuál es? Los ISGLT2. DAPA, EMPA, ¿no? Dapaglifosina, ¿cuál es la causa más común de falla cardíaca? Cardiopatía isquémica. ¿Y la segunda? Cardiopatía hipertensiva. Entonces, el resto ya viene. ¿Y la hipertrofia concéntrica quién te la da? ¿Quién me da la hipertrofia concéntrica? La hipertensiva. Y la isquémica me da la hipertrofia céntrica. Son conceptos que tienen que saber. Causa más frecuente, clasificación. Ya saben que la mayor evidencia farmacológica está en fracción de eyección reducida. ¿Qué más tenemos? Clínica. Ya no se habla de esto, ¿ya? Incluso las guías ya no te diferencian falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha. Pero con fines académicos, de aprendizaje, del cuadro clínico, lo solemos diferenciar así. La clínica, entre comillas, de disfunción ventricular izquierda corresponde más a lo que es disnea. Disnea de fuerza, congestión pulmonar, edema pulmonar, efusión pleural, disnea.
La clínica derecha, más al tema de edemas, hepatomegalia, incurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Pero hablamos en sí de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Cuál es el único signo patognomónico de falla cardíaca? Galope. El tercer ruido, S3. ¿Qué significaba el tercer ruido? ¿Qué significaba? Llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido. ¿El S4 qué significa? ¿Cuarto ruido qué significaba? Eso les preguntan, no en curso, pero en todos los exámenes que se están inventando ahorita que van a dar. No sé ya cuántos son. Contención auricular. Contención auricular. Ya. Creo que tú sospeches de una falla cardíaca no va a ser complicado. Es un paciente con disnea, con edemas, que tiene antecedente de diabetes mellitus o infartos o hipertensión arterial, ¿no es cierto? Bueno. ¿Se acuerdan de esto? Criterios de Framingham para el diagnóstico. Los usan para el diagnóstico. O sea, tú tienes tu paciente con falla cardíaca, estás con tu checklist, tiene, no tiene, no es cierto? No. Creo que es sencillo el tema, diabético hipertenso de más de 40-50 años, con disnea de esfuerzo, con edemas, palpitantes y basales, tiene falla cardíaca. Igual, obviamente tienen que saber que existen, pero sobre todo me van a servir como criterios de inclusión. Yo quiero hacer un estudio en falla cardíaca, por ejemplo, que quiero probar un nuevo fármaco que sale. ¿Quiénes deberían estar incluidos en mi estudio? Estrictamente, los que cumplan con los criterios de Framingham, por supuesto, ¿no es cierto? Cualquier Disney yo no lo voy a meter en mi estudio, ¿no es cierto? Tienen que cumplir con los criterios, ¿no? Para eso salen los criterios de clasificación en general. ¿Qué otra clasificación conocen? ¿Se acuerdan esto, Nija? Según niveles de disnea, se las dejo. ¿Qué otra conocen? ¿Qué otra clasificación? ¿Se acuerdan la de la AJA? A, B, C, D. ¿No? ¿Sí se acuerdan? Eso les sale en medicina 1. Alto riesgo, ¿no? Comorbilidades, B, cardiopatía estructural sin síntomas. Con síntomas el paciente porque ya se para chocando, para con presión baja, ¿no? La mayoría de pacientes que se hospitalizan son C y D. O sea, cardiopatía estructural, tienes cambios con síntomas, o falla cardíaca refractaria. ¿Ya? ¿Cómo hago el diagnóstico de una falla cardíaca? Pregunta, ¿siempre se tienen que pedir los péptidos natriuréticos? ¿Siempre? ¿Sí o no? Teóricamente. ¿Qué les ha dicho el gran Diego? Lo ideal. Muy bien, siempre se deben pedir. ¿Los pedimos siempre? No. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no hay. A ver, ¿cuándo yo los pido? Te viene un paciente de 60 años, diabético hipertenso mal controlado, en las placas tiene un corazonzote, tiene dientes bilaterales, una yugular que la ves desde acá que le salta, edema. ¿Tiene falla cardíaca? Tiene falla cardíaca, o sea, nadie te va a discutir eso. Pero hay señores que puede que sea diabético, ¿no? La placa es un corazón que no es tan grande, tiene disnea, no tiene congestión y tiene algo de edema, pero pueden ser sus varices. ¿Tienes duda clínica? A él le pides, a él sí o sí tienes que pedir. Idealmente todos, pero sobre todo a ese que tienes dudas, que a veces haya. Y encima tienes fibrosis pulmonar, y la fibrosis como que no te deja ver bien el corazón, no sabes si tiene congestión, pucha, tiene o no tiene, a él le pides. O ese paciente renal crónico, porque el renal crónico también va con congestión, también va con edemas. ¿Tendrá falla cardíaca? Ya, a él le pides, en el que tienes dudas. Y hay puntos de corte según la edad y lo demás, ¿no? ¿Qué más le pido? Electrocardiograma. ¿Cuál es el EKG diagnóstico de falla cardíaca? ¿Se acuerdan?
Tiene que ser simplemente un electro alterado. Alterado, nada más. O sea, con el eje desviado, un crecimiento de una cavidad, con fibrilación, o sea, alterado. No existe un electropatognomónico de falla cardíaca, con estasios ventriculares. Cuando tienes estasios ventriculares muy frecuentes, son signos de disfunción ventricular. ¿Ya? Y bueno, lo que manda es el ecocardio, ¿no? ¿Qué es lo que buscarán ustedes en la placa de tórax? ¿Cómo que está? O sea, aparte de la evaluación inicial en la falla cardíaca, en emergencia ustedes les van a recibir, ven un paciente con disnea, con edemas, es tu placa de tórax y tu electro. Básico, ¿no? Pero yo siempre que pido un examen no es una moneda al aire, no es pedirle para ver qué sale, pues no sea. Yo le pido esperando encontrar algo. ¿Qué es lo que espera encontrar en la placa de tórax en un paciente con falla? Cardiomegalia, ¿qué más? Congestión pulmonar, ¿qué más? ¿Ah? Líneas B de Kerr, muy bien, Rocío, ¿qué más? Derrame pleural bilateral, derrame bilateral. Bueno. Acá tengo unas plaquitas, creo. A ver, sí. ¿Qué ven en esa placa? Cardiomegalia. Ya. Bueno, no sé si en radiología les han dicho. El término cardiomegalia en sí se refiere o se obtiene con un método radiológico muy antiguo llamado la teleradiografía. Ya nadie hace eso. Teóricamente, con una placa de tórax, tú hablas de aumento de tamaño de la silueta cardíaca. Censo estricto, ¿no? Pero bueno, ya, como ya no existe lo otro, también le dicen cardiomegalia acá, pues. O sea, no hay mayor, para mí no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre va a haber un maestro, no, eso está mal, eso, aumenta también la silueta, ¿no? Porque el término cardiomegalia es con la teleradiografía. Sí, sí, doctor, nomás le dicen. O sea, lo mismo. Mides el diámetro cardíaco y mides el diámetro interno del tórax, ¿no? El diámetro cardíaco no debe ser más del 50%, más de 0.5. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves en esto? Aparte del aumento de tamaño, hilios prominentes, mira, hilios prominentes. Normalmente cuando tú te paras, los vasos sanguíneos por gravedad van hacia abajo, como pueden ver acá algunos. Pero cuando tienes aumento de la presión hidrostática y sobrecarga de volumen, aparte de abajo, van hacia arriba. Van hacia arriba. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso? Redistribución de flujo. Cefalización o redistribución de flujo. Cefalización de flujo o redistribución de flujo. Hilos prominentes, redistribución de flujo. Y mira, un patrón iliofugal intersticial. Mira, intersticial. ¿Ya? En alas de mariposa. ¿Se pueden ver acá las alas de mariposa? Más o menos. Más o menos, ¿no? Ya, esto lo saqué del Up to Date, ¿ya? Acá decían alas de mariposa. Y esta otra lo que es de un paciente que vimos en la sala. Mira. Ahí está. Mejor, ¿no es cierto? Ya. Eso fue lo que tuvimos en un paciente, ¿no? O sea, tiene su corazonzote. Este sí es un verdadero patrón en alas de mariposa, ¿no? Hilio fugal bilateral. Acá es alveolo intersticial, ¿no? Porque incluso, mira, acá tiene broncorama aéreo, ¿no? Las líneas B de Kerley que decía Rosito, por acá también se podrán ver algunas líneas perpendiculares, seguramente. Bueno, por la imagen no nos ayuda mucho, pero también es un edema de pulmón. Ese tipo de este patrón. ¿Cómo es iliofugal? Iliofugal, o sea, del ilio hacia afuera, iliofugal bilateral, del ilio hacia afuera, centrífugo, ¿no es cierto? Centrífugo, del medio hacia afuera. El primero es intersticial, o sea, primero el edema es en intersticio, ¿no? Pero luego cuando el líquido se extravasa mucho y es en el alveolo. O sea, de intersticial se transforma en alveolo intersticial bilateral. ¿Cómo te das cuenta que es alveolar? Porque es algodonoso y tiene pues acá broncorama aéreo. ¿Cuáles son los fármacos que me disminuyen la mortalidad en falla cardíaca? Y es esqueleto. Oyecas o aras. Oyecas o aras. Ya.
Si el paciente tiene plata, le ofreces ARNIs o INRAS. ¿Qué son los ARNIs? Inhibidores de la neprilicina. Inhibidores de la neprilicina. Ya. ¿Qué es la neprilicina? ¿Qué es la neprilicina? Diego, ¿qué es la neprilicina? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan qué es la neprilicina? Bueno, es una enzima, ¿no? Suena a que es una enzima. Es una enzima que me inhibe ¿qué? Me inhibe los péptidos natriuréticos. Yo doy un inhibidor de la neprilicina, que es el sacubitrilo. Sacubitrilo. Me inhibe la neprilicina. Entonces, ¿qué va a pasar con los péptidos natriuréticos? ¿Van a aumentar o van a disminuir? La neprilicina normalmente inhibe el péptido natriurético. Si yo inhibo la neprilicina, ¿qué pasa con el péptido natriurético? Aumenta, lo cual es muy bueno, es muy beneficioso, ¿ya? Natriuresis, angiogénesis, antifibroso, aumenta la sobrevida, o sea, muy bueno, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que la neprilicina también me inhibe a la angiotensina 2. O sea, yo inhibo la neprilicina, se dispara el péptido natriurético, excelente, pero también va a aumentar la angiotensina 2. Por eso que el sacubitrilo lo junto con valsartán. Viene la presentación sacubitrilo valsartán. O dejo ARNIs, que son los inhibidores de la neprilicina con bloqueador del receptor de angiotensinas. Inhibidor de la neprilicina con bloqueador del receptor de angiotensina. INRA o ARNIs en inglés. O dejo eso o YK sola, pero nunca juntos, porque no puedo juntar YK sola. ¿Qué otro fármaco me disminuye la mortalidad? Y SGLT2, ¿cuáles? EMPA, DAPA. EMPA, glifosina, DAPA, glifosina. Independientemente que seas o no seas diabético, ¿no? Antialdosterónicos, ¿cuáles? Espironolactona, pero el problema del espiro, ¿cuál era? Ginecomastia, es metaboliza el receptor de andrógenos. Entonces, si te fastidia mucho eso, ¿qué le dejas hacer? Eplerenol. Y los beta-bloqueadores selectivos, ¿no? Ya le dije cuáles son, ¿no? Ya son los que tienen impacto en la mortalidad en el paciente. ¿Cuántos uso digitálicos? Digoxina. Cuando tengo ICC más FA. Insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. ICC más FA. ¿Qué otro digitálico conocen, aparte de la digoxina? Pues se supone que esta clase tiene que ser más conversada, ¿no? O sea, es una clase teórica. Tienen que hablar. Lanatócido C, ¿recuerdan? Lanatócido C, que es novenoso. Diuréticos de asa como furosemida. A ver, ¿cuándo yo priorizaré el uso de diuréticos de asa? ¿Cuándo hay congestión? Cuando haya congestión pulmonar. Jefferson, ¿en qué casos o antes de dar yo diuréticos de asa tipo furosemida, en qué tengo que fijarme? Como dice Eddie, me viene un paciente con congestión pulmonar, con disnea, o sea, tengo que priorizar descongestionarlo, pero no darle diuréticos de asa. Pero antes de meterle furo, tubolo de 2, 3 ampollas, lo que tú elijas darle, ¿en qué tengo que fijarme clínicamente en el paciente? Clínicamente, o sea, no es laboratorio. No, pues tiene edema pulmonar, edema, o sea, viene pues congestionado el paciente con disnea. Y la disnea es por edema pulmonar. Vas a darle furo, estamos de acuerdo, diurético de alto techo, de asa, actúa rápido, ¿no? Endovenoso, ya. Entonces, pero antes de meterle la furo en bolo, ¿en qué tengo que fijarme en el paciente clínicamente?
que podría condicionarme un empeoramiento incluso del cuadro clínico si es que le doy procedimiento. ¿No? Ariana, la presión arterial, ¿no? Eso lo dijimos, ¿no? Es un paciente que está chocado, no le va a dar furo, ¿no? Primero, ¿qué hago? Elevo la presión, ¿no? ¿Con qué? Vasopresores, ¿no? Vasopresores. Muy bien. La dioxina, ¿qué hace? Me inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio-potasio ATPasa, que se encuentra en el miocardio. Esta bomba mete potasio y saca sodio. Si inhibo esa bomba, el sodio se acumula, ¿no? Porque no hay quien saque sodio, ¿no es cierto? El sodio se acumula. ¿Y el sodio qué cosa es? Es un catión, tiene carga positiva. Entonces la célula cardíaca se llena de muchos cationes, mucho sodio. Eso no puede ser, tiene que salir por algún lugar. ¿Por dónde sale? Se intercambia con el calcio. Y el calcio ingresa y el sodio sale. Y cuando el calcio ingresa a una célula muscular, ¿qué induce? Contracción. Contracción, cardiotónico, inotropopositivo. Pero la digoxina también tiene un efecto parasimpático mimético, vago mimético, en el nódulo sinusal, el núcleo ventricular. Eso hace que tenga un efecto en bajar la frecuencia cardíaca. Por eso que se usa en ICC la fibrilación auricular para bajar frecuencia cardíaca. La semana pasada le dije que el principal factor de riesgo para intoxicación digitálica era la hipocalemia. La hipocalemia. Y tienes que tener cuidado porque un paciente con dioxina, como tiene falla cardíaca, también puede que esté con furosemia, ¿no es cierto? Y la furosemia puede producir hipocalemia. O sea, tengo que estar monitorizando. Si tengo hipocalemia, tengo poco potasio extracelular. Si tengo hipocalemia, tengo poco potasio para intercambiar con el sodio. Si tengo poco potasio para intercambiar con el sodio, más posibilidad que el sodio se quede adentro y se eleve más rápido. Si se eleva más rápido, sale más rápido y ingresa más calcio. Toxicidad digitálica. La hipocalemia me potencia el efecto del digitálico. O sea, cuando a mí me enseñaron farmacología, acá, la doctora Jurupe nos decía falla cardíaca digitálicos, o sea, cardiotónicos. Y tenía lógica, ¿no es cierto? O sea, aumenta la contracción, ¿no es cierto? O sea, es un razonamiento fisiofarmacológico. Pero con el tiempo se dieron cuenta que los digitálicos también podían aumentar la mortalidad en algunos pacientes. Porque son fármacos con un margen terapéutico muy estrecho, o sea, fácilmente te puedes pasar a los efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso cuál es el síntoma más precoz de intoxicación digitálica? O sea, ¿cómo te das cuenta que el paciente está intoxicando por digitálicos? Hiporexia, se le ve el hambre. Y viene vómitos, náuseas, hiporexia, anorexia, trastorno de conciencia después. Y en el electro, la manifestación electrocardiográfica más frecuente de intoxicación digitálica son extrasístoles ventriculares. ¿Cómo se maneja la intoxicación digitálica? Se suspende el fármaco, se suspende, que pase su tiempo de vida media y... O sea, te das cuenta, ¿no? O sea, hay pacientes que tengo que dar digitálicos, pero también reciben furosemida. Y la furo produce hipocalemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Quizás subirle a veces la dosis de espironolactona como es agarrador de potasio. O sea, va jugando con los medicamentos. Pero la cosa es que los monitoricen, porque pueden producir efectos adversos. ¿Han entendido por qué, no? ¿Por qué la hipocalemia es factor de riesgo para intoxicación digitálica, ¿no? Creo que está claro. Eso quería que vean en este gráfico. Este libro se los recomiendo, es el OPI. ¿Ya? El OPI es fármacos para el corazón, drogas cardiovasculares, así se llama. Este es un libro de farmacología cardiovascular, bien ágil de lectura. Está por la edición 2021, creo.
A ver, para que quede claro, ¿ah? Escriban fármacos con impacto en mortalidad en falla cardíaca. Uy. Fármacos, ¿no? No grupos de fármacos, bueno, a ver. Captopril-EMPA, ¿qué tipo de fármacos es ese? Losartán. Una señora una vez fue que tomaba Losartán. Losartán y metamorfina. Metamorfina como la metformina. Metamorfina. Losartán. Ya, bueno, isoprolol, verapamilo suave, ¿qué es? Verapamilo, no se pasen, ¿ah? ¿Quién se ha dicho eso? Diego, no creo, ¿ah? Irbesartán, dice GLT2, EMPA, propanolol tampoco, ¿ah? Propanolol no selectivo, eso hunde al paciente, ya es tapa, quiere resumir, tapa, capto, EMPA, así, ¿no? Barzatran, ¿este es uno nuevo o se ha inventado? Tengo investigación. Barzatran. A veces también la gente se inventa diagnóstico, eso sí me da risa, ¿no? Se inventa diagnóstico. Pregunta. 55 años, diabético, antecedentes de infarto, acude por Disney. 110, 60, crepitantes en ambos hemitórax. ¿Cuál sería su primera actitud terapéutica? Yecas, vasopresores, furosemida endovenosa. Facilita la pregunta, esta es alternativa. Con tres alternativas, puede ser. Una vez un ENAM fue con tres alternativas. En realidad no hay mucha diferencia que sean cuatro. Muy bien. ¿Qué es lo prioritario en ese paciente? ¿Qué es lo prioritario? Manejar el edema pulmonar. Él viene por la disnea, está con crepitantes musculosos. Tienes que manejar eso. Furo, ¿no es cierto? O sea, que ya tengas que ver el tema de la mortalidad. En ese momento el señor está con una disnea, con ortopnis, vas a explicarle, sí señor, que hay que ver a largo plazo para que disminuya la mortalidad. No le interesa al señor eso, le interesa que lo saques de la disnea en ese momento, ¿no? Es el edema pulmonar furo. ¿No? La dosis que ya le hemos mencionado. ¿Pero qué nos fijamos primero? Claro, está chocado, suave, ¿no? Primero vasopresores, ¿no? ¿Ves? Relaciones adversas con fármacos. Reacciones adversas con fármacos, no factores de riesgo. Reacciones adversas, que es distinto. Reacciones adversas con fármacos. Yecas, nunca se olviden, hipercalemia. ¿En quiénes tienes que tener cuidado con eso? Les dije, tres contraindicaciones. Depuración menos de 30, más de 5.5 potasio y más de 2.5 de CREA, ¿no? Furo, y tienes que tener, o sea, úsala cuando tengas que usar, pero tienes que monitorizar. Siempre que estés con diuréticos en dosis altas, cada 3-5 días pide electrolitos o la creatinina, como dijimos. No vaya a ser que estés yendo a la hipocalemia, la hipernatremia, ya lo estés mandando a la hipovolemia al paciente. El diurético es un fármaco dinámico, ¿no? La dosis de inicio no va a ser la dosis final, ¿no? Verapamilo. ¿Cuál era la característica del verapamilo?
¿A qué grupo pertenecía? A los no hidropirínicos. ¿Y qué lo diferencia de los hidropirínicos? No selectivo vascular. Ya, no selectivo. Ese concepto ustedes lo tienen desde farmacología seguramente por ahí, pero quizás no le agarraban el sentido, o sea, ¿por qué? ¿No? Había que hacer esa diferencia. Entonces es un buen antihipertensivo, sí, pero suave en falla cardíaca, ¿no? Me puede controlar taquiarritmia, sí, pero suave en falla cardíaca. Digoxina, ¿no? La manifestación en el electro más frecuente son las extrasístoles ventriculares. Y el síntoma más común de intoxicación digitalia es la hiporexia. Una falla cardíaca que está sin apetito, con anorexia, nauseoso, ¿está con digitálico? Sí. Puede ser intoxicación digitálica. ¿Qué vas a pedir ahí? Dosaje de digitálicos. Los mides en sangre. Está fuera del desarranco terapéutico, suspéndele. Suspéndele y en unos días ya se normaliza. Tienes que esperar que pase el efecto. De por sí la falla cardíaca me da baja de peso, hiporexia, anorexia de por sí. Pero obviamente si es muy intenso eso tienes que fijarte siempre en los digitálicos. Y es subdiagnosticado eso. A ver. 58 años, diagnóstico de hipertensión hace 2 días. Tratamiento con el Alapril, 10 cada 12. Acude porque la presión arterial no le baja. Diego, ¿qué pensarías ahí? Viene a tu guardia esta señora que tú la atendiste hace 2 días, 3 días. La señora vino porque le dolía un poco la cabeza, le encontraste pues signos de 180 de presión, le diste sus antihipertensivos, se va, pero ella pues se toma en la farmacia, en esos aparatos, y sigue alta, bueno, en 2 días. ¿Qué le dices? ¿Le das otro fármaco más? ¿Cuál sería tu conducta? ¿No? Son casos de la vida real, ¿no? ¿Ah? ¿Otro fármaco en 2 días? O sea, 2 días, sí, 2 días. ¿Cuánto tiempo tú te das para digamos, lograr los objetivos terapéuticos en hipertensión? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar en una hipertensión crónica? 1, 2 semanas incluso, 2 semanas, tranquilos con los hipertensos. 67 años asintomático, que presenta presión arterial 180/100. ¿Qué cosa es este paciente? ¿Cómo lo cataloga? Urgencia, suave. Urgencia o una hipertensión no controlada, ¿no es cierto? Generalmente una urgencia son aquellos pacientes que vienen con síntomas leves. Los asintomáticos, ponlos como una hipertensión arterial no controlada. De esto vas a encontrar un montón de pacientes, ¿eh? Un montón. 80 años, traía emergencia, con cefalea moderada, hipertensión en tratamiento, 160, examen físico normal. ¿Qué indicarían a esta señora? ¿Le darían tratamiento para hipertensión arterial? ¿Ustedes le dirían que es hipertensa? Bueno, hay que examinarla primero y hay que estar seguros o hay que evaluar y buscarle que no tenga daño crónico asociado a hipertensión arterial, que no tenga falla cardíaca, que no tenga falla renal. Si tiene esas complicaciones crónicas, yo podría decir que es hipertensa y darle tratamiento. 50 años, diabético tipo 2, acude para control con presión de 150/90. Digamos que este paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial y es diabético. ¿Qué antihipertensivo usarían para ese paciente? Antihipertensivo, ¿ah? No antidiabético. ¿Por qué, Ariana? Con tu compañera, ella. ¿Cuál es la palabra? Siempre hemos dicho, o sea, ¿cuál es el fármaco que tú eliges? ¿Por qué lo eliges? Porque dan beneficios en ese grupo, en los diabéticos, ¿no? Evita la progresión de la nefropatía, yecas o ARA, hasta que tú quieras dar, no tengo ningún problema. Muy bien. Perfecto, muy bien. Raquel, muy bien. Oye, ese güey. Vamos a ver el examen, ¿no? A ver.
Bueno, creo que quedó más claro la teoría ahora, ¿no? Creo que sí. Ahora sí, se unen, por favor. Vamos tocando la lista. Helen, Rocío, ahí. Raquel, Raquel. Ay, acá. Ah, pensé que era de esto. Marcia, Emily, Mireya, ¿Qué hora es la clase? A las 8. María, Pero no ponemos nosotros. Jefferson, Ok. Priscila, Diego, Héctor, Rafael, Claudio, Eddie, Presente, doctor. Ariana, Cristel. Ya, vamos a ver. A ver. ¿Listos para el examen? Ya, ¿no? Están todos. 1, 2, 3. No veo. Es una indicación de YECA y eso es facilita, pues, ¿no? O sea. Oye, ¿qué pues? Falla cardíaca aguda. Aguda. Infarto agudo, o sea, eso lo hemos repetido varias veces, ¿no? Y lo que también hemos repetido, manejo de cualquier manejo del síndrome nefrótico de cualquier etiología. O sea, el cómo hubiera sido si marcaban la última, ¿no? Y, o sea, la mayoría marcó falla cardíaca aguda, ¿no? A ver. Tiene beneficios a largo plazo en disminución de mortalidad en falla cardíaca. Ahí tampoco pueden fallar. Ya, alodipino es un antihipertensivo que se puede hacer en falla cardíaca, sí, pero tiene un beneficio claro. Le recalqué incluso que no era un fármaco de primera línea de manejo de hipertensión en falla, ¿no es cierto? Se puede usar. NIF igual, ¿no? Pero, primero, ¿qué es el candesartán? Es un ARA2, y el ARA2 está dentro del grupo de fármacos que se puede usar, que se debe usar en falla, ¿no es cierto? Hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, tasa de filtración de menos de 20. Marque usted cuál sería la conducta farmacológica para el manejo de hipertensión: enalapril, amlodipino, telmisartán y hidroclorotiazida. Miren bien el contexto del paciente.
enala y telmisartán, ¿les parece? ¿Por qué no usarían enalapril y telmisartán? Hasta el final hemos repetido. ¿Cuándo? No debe usar ni yecas ni aras. Tasa de filtración menos de 30. Creatinina más de 2.5. Potasio más de 5.5. ¿Por qué no debe usar? ¿Por qué no debe usar? Riesgo de hipercalemia. Riesgo de hipercalemia. Y ese paciente tiene riesgo de hipercalemia, tiene falla renal, ¿no? Entonces, ¿cuál será mi alternativa? Con antagonistas, alfa-metil-dopa, ¿no? Lo mencionamos. Tienes amlodipina. Está claro, ¿no? ¿Por qué no podemos usar en este paciente ni yecas ni aras, ¿no? Y son casos que van a ver en el hospital, ¿eh? ¿Qué caso corresponde a una urgencia hipertensiva? Asintomático que acude al consultorio con 100 de 180 de presión. Infarto de miocardio con 200 de sistólica. Trastorno de conciencia con 190. Paciente con cefalea que acude al consultorio con presión 180, 120. ¿Cuál corresponde a una urgencia hipertensiva? Tienen que saber obviamente qué es una urgencia hipertensiva. Infarto y miocardio es una urgencia. ¿Qué diferencia una urgencia de una emergencia hipertensiva? Daño agudo en un órgano blanco. Y es un infarto, es un daño recontraagudo, pues, ¿no es cierto? No corresponde. ¿Cuál es el punto de corte que solemos poner para definir crisis hipertensiva, urgencia o emergencia? 180, 120. ¿Cuál marcarían? ¿Esta o esta? Claro. Cefalea, síntomas leves. Muy bien. 50 años, diabetes mellitus, consultorio por cuadro de falla cardíaca. En este sentido, su mejor elección para el manejo de glicemia será linagliptina, dapaglifosina, metformina, pioglitazona. Acá lo vamos entrando para el examen teórico, ¿no? Por supuesto, esta pregunta no va a venir. Acá sí me preocupo, a ver. O sea, metformina, no nada. No se han maleado, pues, a ver. Linagliptina. ¿Cuándo usas linagliptina? ¿Cuándo es alternativa? Cristel, ¿cuándo usas linagliptina? No, te estás confundiendo con liraglutida. Primero, ¿qué es la linagliptina? Es un inhibidor de DPP4. ¿Tiene grandes beneficios? No, ¿no es cierto? Pero tiene buen perfil de seguridad en falla renal crónica. Lo puedo usar en falla renal. Mesfor es un buen fármaco, pero no es mi primera línea, pues, ¿no es cierto? O sea, yo lo uso como fármaco acompañante. Si tengo falla, obviamente me voy por un SGLT2, ¿no? Que aparte con la glicemia, tiene impacto positivo en falla cardíaca, ¿no? Baja mortalidad, baja hospitalizaciones, sobrevida, etc. Eso sí está claro, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Cuál es el precio de los ILS-GLT2? Dice GLT2, una caja de 30 pastillas de dapaglifosina como Fanter estará unos 160 soles al mes, más o menos. Una ampolla de Saxenda está 280, 300 soles. Y te dura una o dos ampollas al mes, o sea, puedes gastar hasta 600 soles con Saxenda al mes. 180, 160 es un precio, o sea, obviamente en algunos hospitales está, ¿no? Pero si no está, al paciente se le ofrece. Señor, mira, tiene esas otras opciones, no están acá, no las del CIS, no las da el seguro, pero si pudiera comprarlas, podría ser más beneficioso para usted y algunos pacientes sí las se pueden conseguir. Entonces, la cosa es que también ustedes ofrezcan los medicamentos que van a tener más beneficio a los pacientes. Y si pueden conseguirlos, excelente, no hay ningún problema, ¿no? Es una buena alternativa, pues, más o menos. DAPA ese es el precio, ¿no? Lo que sí está caro todavía es Saxenda, que es la glutida, ¿no? Ahí te puedes tirar hasta 300, 600 soles al mes, 300 soles al mes, así.
Soy Ariana, muy bien. Muy bien, muy bien. La siguiente clase que toca. Oxigenoterapia, entonces. Oxigenoterapia y asma. Ya, y la siguiente ya viene terapéutica aplicada, creo, ¿no? Sí. Ustedes mismos son. Helen, ¿qué? Ah.